Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en este nuevo video que es la realización de la lámina 2 en AutoCAD. Vamos a aprender nuevos comandos y nuevas formas de dibujar figuras geométricas en el programa. Este es el modelo terminado de la lámina 2. Como ven, está compuesta por dos figuras geométricas acotadas y en esta lámina lo que agregamos son las formas curvas. Para empezar agregamos círculos. Fíjense, acá hay tres círculos y un medio círculo, todo acotado con cotas de radio y de diámetro. Y en la figura de la parte inferior vamos a aprender más que nada nuevas funciones porque es una figura simétrica, y agregamos lo que son curvas y empalmes, además de las cotas también de radio y de diámetro. La figura, fíjense que es simétrica respecto al eje. Lo primero que vamos a crear o a modificar, recuerden siempre, es el rótulo, donde vamos a poner la fecha, el número de lámina y el título, que en este caso es Comandos Básicos parte 1. Entonces vamos a modificar el título, recuerden, haciendo clic sobre título. En contenido ponemos Comandos Básicos y entre paréntesis parte 1. Damos enter. Aquí vemos que modifica el título y lo arrastramos para centrarlo en el casillero. En lámina número ponemos lámina número 2, damos enter, cerramos la ventana, y en la fecha vamos a modificar el contenido editando la fecha. Si no tienen la fecha escrita, simplemente escríbanla en la celda. Vamos a poner 04 del 06 del 20 como una fecha tentativa de inicio de dibujo. Bien, vamos a comenzar a dibujar la figura que se encuentra en la parte superior. Recuerden que pueden hacerla dentro del rótulo, dentro del marco mejor dicho, o afuera y luego la insertan dentro de la lámina. Siempre yo lo hago de esta manera, lo hago fuera y después voy a insertarla dentro de los límites del dibujo. Vamos a comenzar siempre por dibujar los ejes. Acá tenemos 4 ejes, tenemos un horizontal y 3 verticales. Los contornos que componen esta figura son contornos simples, líneas rectas y un semicírculo. Hay solamente 2 líneas inclinadas respecto de la horizontal, una 78 grados y una 20 grados. Hay cotas diametrales, radiales, lineales y angulares. En sí es un trabajo bastante simple. Lo primero que tenemos que hacer para todo dibujo, se comienza dibujando los ejes. Miramos aproximadamente cuánto mide horizontalmente el dibujo. Tenemos una cota horizontal de 72, 24 la distancia del semicírculo y esta distancia que no está acotada pero tenemos que considerarla. Entonces vamos a la capa ejes, comando línea, nos aseguramos que esté activado el modo ortogonal para que nos salga perfectamente horizontal y hacemos un eje de 150 unidades de medida, como para estar seguros de que toda la pieza entrará dentro del eje y no nos faltará línea. Entonces ahora vamos a dibujar estos 3 ejes verticales que están separados a una distancia de 32 entre sí. Fíjense acá, 32 y 32 más el otro eje. Entonces otra vez con el comando línea hacemos una vertical hacia abajo y vamos a utilizar el comando desfase, que ya lo utilizamos en la lámina 1, a una distancia de 32 para dibujar el eje paralelo al que dibujamos primero, y repetimos la acción para dibujar un tercer eje
paralelo a este último. De esta manera ya tenemos la estructura de 4 ejes como en el modelo que estamos siguiendo. Ahora vamos a empezar, fíjense los 4 ejes, vamos a empezar por los contornos. ¿Por dónde comenzamos? Vamos a comenzar dibujando este círculo que mide 48 de diámetro, es decir que radio 24. Seleccionamos la capa contorno y vamos a elegir dibujar círculo. Fíjense que cuando entramos en círculo tenemos muchas opciones: centro radio, centro diámetro, 2 puntos, 3 puntos, tangente, tangente radio o tangente, tangente, tangente. En este caso, habiendo activado, fíjense acá, punto final, punto medio, centro e intersección, es lo que conviene tener activado generalmente para todo dibujo. Habiendo activado esas funciones, vamos a esta intersección que la usaremos como centro y ponemos de radio 24 y damos enter. Quiere decir que el diámetro del círculo que acabamos de dibujar tiene 48 como en la figura del modelo. Adentro hay un círculo que marca 2 porque se refiere a estos dos círculos que tienen un diámetro de 24, quiere decir que el radio es 12. Entonces volvemos a elegir la herramienta círculo en el mismo centro y ponemos 12, le damos enter y nos dibuja el círculo que se encuentra dentro del otro, y acá repetimos la acción en esta intersección y dibujamos este otro círculo del mismo tamaño. Finalmente hacemos de diámetro 10 este círculo pequeño del medio, volvemos a elegir círculo radio 5 para que sea diámetro 10 y habría que eliminar este sector que no se ve de este círculo exterior. Entonces con el comando recortar, que ya lo vimos en la lámina 1, seleccionamos el límite, damos enter y borramos la parte o recortamos la parte que no queremos que esté. Ahora vamos a dibujar esta línea inferior que mide, según esta cota, 72. Entonces con el comando línea comenzamos a dibujar todas las líneas rectas que componen la figura. Ponemos 72 y en la parte superior tenemos otra línea horizontal que mide 30. La dibujamos y ahora tomamos como referencia esta altura de 56 para poder dibujar la línea horizontal de la parte superior utilizando desfase. Vamos a desfasar 56, que es la altura, esta línea inferior, como para tener una referencia para dibujar esta línea inclinada. Entonces desactivamos el modo ortogonal, vamos a elegir este punto como inicio y apretando la tecla mayor menor nos habilitará la parte de ángulo y ponemos 160 grados. Seleccionamos ahora todas las líneas que dibujamos y con el comando recortar vamos eliminando todo lo que sobra. Faltaría dibujar solamente la línea inclinada de la parte izquierda del dibujo, que está inclinada a 78 grados. Entonces vamos a elegir el comando línea teniendo desactivado siempre el modo ortogonal. Otra vez con la tecla mayor menor seleccionamos el ángulo y ponemos 102 grados porque es 180 menos los 78 nos hace la línea, y fíjense que en este espacio esta línea no llega a tocar o a intersectar la línea inclinada. Entonces un nuevo comando dentro del comando recortar
en la parte de abajo dice alargar. ¿Cómo se utiliza? Lo seleccionamos, seleccionamos hasta dónde queremos alargar cualquier objeto, hacemos Enter y luego hacemos clic en el objeto que queremos alargar. Ahora recortamos lo que está sobrando como para dar una mejor forma al dibujo. Está casi terminado, lo único que hay que dar forma es al círculo de la izquierda. Vamos a ver el modelo, fíjense que es casi un medio círculo con esta paralela a la línea inclinada. Entonces para hacer esa paralela usamos un nuevo comando, el comando copiar, que se utiliza de la siguiente forma: se selecciona el objeto, se da Enter y se elige un punto del objeto para moverlo y copiarlo en otro lado, en este caso en el centro del círculo. Escape y fíjense que queda la misma línea copiada ya dentro del círculo, es decir, paralelas. Ahora faltaría esta línea vertical que no está dibujada, entonces vamos a hacerla desde el centro hasta el borde del círculo y simplemente ahora seleccionamos todo este objeto para, con el comando recortar, ir eliminando lo que no debe verse o lo que no debe ir dibujado. Todos los sectores del círculo y de la línea que no deben ir dibujados lo vamos recortando con este comando. Hasta ahí damos escape y vemos que la figura ya está terminada, solamente está igual ya al original, solamente quedaría por acotar todo. Vamos a hacer ahora las cotas angulares. Entonces para las cotas angulares necesitamos esta línea horizontal y esta línea horizontal que no forman parte del dibujo pero que deben ir para guiar las cotas. Entonces vamos a ayudarnos con las líneas auxiliares. Capa auxiliar, dibujamos las dos líneas teniendo el modo ortogonal activado para que salgan perfectamente horizontales y no tener problemas a la hora de acotar. Problemas en el sentido de la precisión. Entonces ahora podemos acotar tranquilamente los dos ángulos. En la capa cotas ponemos cota angular, seleccionamos las líneas que conforman el ángulo. De esta manera nos da 20 y estas dos líneas nos da 78. Ahora vamos a acotar todas las cotas lineales, que son las primeras cotas que aprendimos en el video anterior, siempre teniendo activado el botón de referencia a objetos, no se olviden, para tener precisión a la hora de acotar. Recuerden que hacemos clic en los extremos y para poner cotas a la misma altura simplemente nos acercamos a la cota anterior, entonces la ubica en la misma posición y altura que la cota que ya está dibujada para tener un dibujo más armónico y más estético. Entonces, ubicando todas las cotas, vamos a usar la cota diámetro. Simplemente hacemos clic en el círculo y ya nos crea la cota con el símbolo de diámetro, y lo único que tenemos que hacer es ubicarla como nos guste. En este caso, como son dos círculos del mismo tamaño, esta cota puede indicar que son dos elementos del mismo tamaño. Hacemos clic y en la parte de abajo en modificar texto vamos a escribir 2, porque son dos círculos, guión y el código Alt 0216 para que nos salga el símbolo de diámetro y ponemos 24. Le damos Enter. Alt 0216, es decir, tener apretada la tecla Alt
y escribir 0,216 nos dibuja el símbolo del diámetro. De esta manera ya tenemos dibujado el primer gráfico, la primera figura geométrica de nuestra lámina. Simplemente la seleccionamos. El que lo dibujó adentro ya no debe hacer este paso. Si lo dibujaron fuera, pueden arrastrarla, ubicarla, y solamente me queda corregir este eje que quedó muy prolongado, queda muy fuera del dibujo. Hacemos clic y lo retraemos para que quede siempre, digo, más armónico el dibujo. Muy bien, ahora vamos a dibujar la segunda parte de esta lámina, el segundo gráfico. Recuerden que les dije que en este gráfico vamos a utilizar más funciones y más figuras geométricas. Pueden dibujarlo aquí o pueden dibujarlo afuera. Yo, como siempre, voy a dibujarlo afuera. Parecería ser que es un dibujo complicado, pero en realidad es un dibujo simétrico. Entonces ustedes pueden dibujar solamente la mitad del dibujo, la mitad de arriba o la mitad de abajo, y este es el eje que divide el dibujo en dos. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es dibujar el eje. En este caso sería el eje de simetría. Para eso vamos a dibujar el eje de simetría y la mitad de arriba. En este caso ustedes pueden hacer la mitad que quieran. En mi caso voy a dibujar la mitad de arriba. Vamos a dibujar el eje horizontal. Fíjense que la figura tiene 96 unidades de medida. Vamos a dibujar un eje que mida 100. Y sobre este eje vamos a comenzar a dibujar. Recuerden, en mi caso voy a dibujar la mitad de arriba. Vamos a hacer, como es la mitad del dibujo, todas las cotas van a ser a la mitad, todas las medidas van a ser a la mitad. Entonces la mitad de 60 hacia arriba es 30, 96 y 30 hacia abajo. En capa contorno, comando línea, empezamos de este extremo. Vamos a dibujar 30 hacia arriba, 96 hacia la derecha y 30 hacia abajo. Dentro de este rectángulo se encuentra la mitad de nuestra figura definitiva. Solamente hay que darle forma. La mitad de 18 es 9. Entonces tenemos que trazar una línea de ayuda. Con el comando desfase se puede hacer, desfasando el eje 9 unidades hacia arriba, como para tener una referencia cómo dibujar esta figura geométrica. Hacemos esta horizontal de 13, luego una auxiliar porque no forma parte del dibujo de 43 menos 13, es decir 30, porque 13 ya está ocupado con esta línea, así que esta mide 30. Y luego una horizontal hasta 10 unidades antes de el límite derecho del dibujo. Entonces, para tener ese límite hacemos un desfase de 10. Para tener una referencia, desfasamos esta línea para este lado y comenzamos a dibujar esta figura. La línea de 13, un auxiliar de 30, y volvemos a la capa contorno para hacer la otra horizontal. Y nos quedaría una línea vertical pequeña que no tenemos medida aparentemente, pero fíjense que tenemos esta ayuda que es 24 de punto a punto y 18 la parte de punto a punto inferior. Entonces la diferencia es 6,
quiere decir que es 3 hacia arriba y 3 hacia abajo. Entonces hacemos una vertical de 3 hacia arriba, y acá vamos a utilizar una nueva figura geométrica que se llama arco en AutoCAD, que es esta figura con un radio de 48. Vamos a ver qué datos necesitamos para dibujar el arco. Podemos hacer un arco con 3 puntos: inicio, centro y fin, inicio, centro y ángulo, inicio, centro, longitud. Eso depende, todo ello depende de los datos que tengamos. En este caso tenemos 2 puntos del arco, el inicio y el fin, y tenemos el radio, así que elegimos esta función y en sentido antihorario marcamos inicio, fin. Fíjense que si muevo el mouse me da la previsualización, y el radio, que es 48. Enter, y nos queda dibujado el arco entre los 2 puntos, que cuando lo acotemos van a ver que tiene ese radio. Ahora esta esquina es redondeada de radio 9 y marca 2. ¿Por qué? Porque son 2 esquinas redondeadas, la de arriba y la de abajo. En nuestro caso solamente redondearemos la que estamos dibujando. Con el comando empalme vamos a redondear y nos dice designe el primer objeto, pero no tenemos el radio todavía. Para el radio simplemente escribimos RA Enter, y ahí nos dice precisa el radio. Ponemos 9, Enter, y ahora sí hacemos clic en las 2 líneas y nos hace el redondeo con el radio que elegimos. Nada más fácil que eso. Vamos ahora a dibujar los 2 ejes, horizontal y vertical, para los círculos a una distancia de 8 de la horizontal y de la vertical del dibujo. Son 4 círculos. Así que vamos a hacer un desfase de 8 para bajar esta línea, y el otro eje vertical, este eje, está a una distancia de 60 del borde del dibujo. Entonces hacemos un desfase a una distancia de 60 de esta línea hacia acá. Como está en capa contorno, vamos a cambiar la capa eje. Simplemente seleccionamos las 3 líneas de contorno y elegimos capa ejes, y ahí nos cambia de capa lo que está seleccionado. Vamos a estirar los ejes para que puedan tener intersección y poder elegir los centros de los círculos. Simplemente hacemos clic y estiramos, y vamos a hacer los 2 círculos en nuestro caso, porque estamos dibujando la mitad del dibujo. Son 4 círculos, acá indica, de 12 de diámetro, es decir 6 de radio. Vamos en capa contorno a dibujar el primer círculo, radio 6, y el segundo círculo hacemos clic en la intersección, que es el centro, radio 6, y ahí quedan dibujados los 2 círculos. Únicamente nos queda dibujar ahora esta línea inclinada y esta línea inclinada para terminar de dar forma a la mitad de la pieza que estamos dibujando. 13.5 y 25, porque acuérdense que son las mitades de las medidas que tenemos, para poder dibujar las 2 inclinaciones. Entonces vamos a hacer una línea vertical hacia arriba de 13.5 hacia arriba, y luego 11.5 más para que nos dé la altura definitiva de 25, para tener la segunda referencia. De esta manera tenemos los 2 puntos de referencia para ayudarnos a hacer
las dos líneas inclinadas del dibujo. A la altura que marcamos la de 25, con la capa auxiliar nos ayudamos con una línea horizontal hasta intersectar esta línea para que nos dé este punto de referencia, y ahora sí, en la capa contorno hacemos las dos líneas inclinadas desde este punto, que son los 13.5, hasta esta intersección, y luego hasta esta intersección con el eje. Borramos con la herramienta seleccionar todas las líneas que tenemos de más. Se nos borró esta línea horizontal, simplemente la reconstruimos a esta vertical con el modo ortogonal activado, esta vertical de 9 y esta horizontal en la parte superior, que no tiene medida sino que simplemente es de punto a punto. Quedaría por recortar solamente, casi el dibujo terminado, quedaría por recortar solamente esta línea que en el dibujo original no está. Y ahora sí tenemos la mitad del dibujo, recordamos este eje. Ahora sí tenemos la mitad del dibujo completamente terminada. Eliminamos este eje que no forma parte del dibujo y podemos dibujar con la capa eje este eje horizontal que va de círculo a círculo para tener una referencia de los centros. Bien, ¿cómo hacemos ahora? Porque ya dibujamos la mitad, para dibujar la mitad de abajo. AutoCAD tiene un comando, que es el comando simetría, que copia una figura simétrica justamente. Seleccionando todo lo que queremos hacer simétrico, vamos al comando simetría, hacemos clic y lo único que nos pide es precisar el punto o línea de simetría, primer y segundo punto, y fíjense que nos da una previsualización. Hacemos clic y nos dice borrar objeto de origen. Si ponemos que sí, borra el objeto que dibujamos y lo copia abajo, y si ponemos que no, dando enter directamente, mantiene el objeto dibujado y copia lo mismo como espejo en la parte de abajo. Fíjense qué fácil que es utilizando el comando simetría. De esta manera ya tenemos la figura completamente terminada, solamente faltarían las cotas. Vamos a empezar por las cotas radiales y las cotas diametrales para después seguir con las cotas lineales. En la capa cotas vamos a acotar los dos arcos. Fíjense que ya nos da la medida de 48 porque es el radio que habíamos elegido al construir el arco. Acá radio 9 y vamos a agregarle, editando la cota, a esa cota radial y a esta cota diametral vamos a agregarle las referencias, que son 2 de radio 9, ponemos 2-R9 porque es la curva superior y la curva inferior, y acá en el diámetro ponemos que son 4 círculos, guión, y acuérdense alt 0216 para que nos dé el símbolo de diámetro, y ponemos 12, diámetro 12, son 4 círculos de 12. Entonces lo único que nos queda por hacer ahora, ya tenemos todo el dibujo con cotas radiales y diametrales, poner simplemente las cotas lineales, que son las cotas que aprendieron en la lámina anterior. Entonces todas las cotas ustedes se van a ir fijando en el dibujo que yo les comparto, en el PDF que yo les comparto, y van copiando las cotas
lineales que aparecen ahí. Acá tenemos 3 cotas verticales. Tenemos esta de 18. Esta de punto a punto de 24. Una horizontal total de 96. Me falta esta horizontal acá de 13. Y en la parte inferior la distancia del borde hasta este eje, que es 8, del borde hasta esta línea, que es 43, y del borde hasta este eje, que es 60. Ahora solamente me faltan estas verticales del lado derecho, que es 27, y de este punto a este punto, que es 50. Bien, ahí ya está todo el dibujo acotado, igual al modelo que tenemos. Entonces ahora solamente nos queda mover el dibujo a la parte de abajo de la lámina. Lo centramos y así queda terminada nuestra lámina 2. Lo único que queda por hacer ahora, como estamos trabajando en el archivo rótulo A4, vamos a guardar como y vamos a darle el nombre. Recuerden que los archivos tienen que tener su nombre. Vamos a poner Juan Pérez. Tienen que tener su nombre, el guión y lámina 2 en este caso. Entonces guardamos con su nombre lámina 2 y así queda terminado este trabajo, dando por finalizado el video. Espero que hayan comprendido. Cualquier duda pueden consultarme. Estoy siempre a su disposición. Muchas gracias y espero que sigan muy bien.